Hola nuevamente a todo el público de Inforregión, yo soy Gabriela Coloma y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra agencia de prensa ambiental, la cual busca descentralizar la información de las regiones a todo el país. Definitivamente la noticia de esta semana ha sido la vacancia del expresidente Pedro Castillo, quien primero anunció el cierre del Congreso, pero por ser inconstitucional, este mismo Parlamento lo vacó. Alrededor del tema tenemos diversas posiciones enfrentadas, como por ejemplo que se vayan todos, que hayan nuevas elecciones o que aceptan que Dina Boluarte sea presidenta. Sin embargo, nos encontramos lejos de no estar enfrentando una crisis política. Aún no tenemos un gabinete de ancha y alta base como lo ha anunciado la nueva presidenta del Perú, así que estamos a la espera de ello. En el episodio de esta semana hemos conversado con Marco Avilés, él es periodista y escritor especializado en temas de racismo y discriminación, para que nos amplíe su visión acerca de qué opina de estos discursos racistas que hay en contra de los votantes de Castillo, pero también para conocer ese panorama distinto al limeño y conocer un poco más de por qué las regiones del país están protestando actualmente. Pero primero conozcamos cuáles han sido las noticias ambientales de la semana. Para no dejar que la coyuntura actual nos deje cegados totalmente de lo que ha pasado en relación a los temas ambientales, debemos lamentar el fallecimiento de Vilca Ampichi López, un napo de la comunidad nativa de San Juan de Pachitea. Con él ya son más de 30 los defensores ambientales que han sido asesinados en menos de 3 años. Lo que es nefasto porque en lugar de que estos crímenes sean castigados, en realidad quedan totalmente impunes. Las muertes de los líderes y lideresas indígenas no deberían ser una cifra más. Se requiere con urgencia que el Estado tome acciones concretas y asegure el ejercicio efectivo de los derechos de todos, porque ellos también son ciudadanas que merecen que sus derechos sean respetados. Por ello exigimos que el gobierno, que entre elecciones que haya o que Dina Boluarte siga en el poder, los defensores ambientales tienen que ser prioridad de Estado. No podemos seguir lamentando muertes y traduciendo esas muertes solamente en cifras y no en acciones concretas. Que las muertes de los defensores ambientales no sigan impunes. Por otro lado, según informó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, más conocido como DEVIDA, los cultivos de hoja de coca en áreas naturales protegidas se han elevado un 36% en el año 2021. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Parque Nacional Oaxaca-Sonene y las zonas de amortiguamiento de áreas como, por ejemplo, el Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Comunal Axanincan y la Reserva Comunal El Sira. Y la coyuntura dice lo siguiente: actualmente hay protestas en la mayor parte de las regiones del país. Por ejemplo, en Puno, Ayacucho, Ica, Cusco, Huancavelica, Arequipa, incluso en la misma capital del Perú, Lima. Se vienen presentando manifestaciones exigiendo el cierre del Congreso, que Dina Boluarte renuncie a su cargo y que llame a elecciones, y también una nueva constitución. Lo cierto es que la presidenta Dina Boluarte en su discurso señaló que terminaría su mandato. Sin embargo, el día de hoy ha dicho lo siguiente: cuando se juró el cargo hace 2 días se hizo hasta el 2026. Sin embargo, si la sociedad y la situación lo amerita, adelantaremos elecciones. Estas fueron las noticias ambientales. Ya regresamos con la entrevista de la semana, la cual tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado acerca de adelantar elecciones, cerrar el Congreso, incluso que la presidenta ya no termine su mandato. Ya volvemos. Bueno, espero que hayas tenido una semana, entre comillas, tranquila en realidad, porque todo el Perú ha estado inmerso en una nueva crisis que ha traído consigo la vacancia del presidente. Y te hemos invitado, Marco, a este podcast porque creemos que es importante no solamente analizar la coyuntura, sino la respuesta de los votantes y de aquellas personas que votamos y que reaccionamos a, a lo que ha pasado, pues, ¿no? Y en efecto, mi primera pregunta sería, mientras en Lima celebran que Pedro Castillo haya sido vacado, en otras provincias como Ica, Cusco, Cajamarca, Puno, etcétera, muchas más están exigiendo el cierre del Congreso, que Dina se vaya y que también haya una nueva constitución. ¿Tú cuál crees que es el mensaje detrás de esas demandas? Pues, no, gracias por la invitación. Y
Creo que, mira, en general, y lo vemos ahora, Lima y donde están, pues, no solamente los poderes del Estado, como el Congreso, el Poder Judicial, sino también los medios nacionales y la mayor cantidad de formadores de opinión. O sea, Lima tiene un poder extraordinario con respecto al resto del país para proponer agendas, imponer agendas y para, de cierta manera, como conducir la conversación política nacional, ¿no? Y en este caso lo que ocurre es que Lima y la parte que se siente ganadora de esta batalla, eh, pues están cerrando la conversación a una expresión muy ridícula, ¿no? Como si la solución a la crisis, ¿no? Hubiera pasado solamente por eliminar a Castillo del paisaje político, ¿no? Entonces, antes de la, antes de la, digamos, de la salida de Castillo, creo que la conversación era clara y las encuestas mostraban mucho, ¿no? La impopularidad de ambos poderes del Estado y más o menos las discusiones iban en cómo deberíamos hacer para que se vayan todos los políticos, para que haya nuevas elecciones, etcétera. Pero ahora esta forma de ver como la salida de la crisis es absolutamente cerrada y muy conveniente para cierta parte de la derecha, ¿no? Y creo que lo único que va a hacer es prolongar la crisis y agudizarla. Lo que se está diciendo desde otras partes del Perú es lo que sabíamos antes de la salida de Castillo, ¿no? Que la crisis es profunda, es estructural y no, y bueno, y personalmente creo que no pasa ni siquiera por eliminar a todos estos políticos del paisaje, o sea, hay que hacer reformas estructurales, el gran desafío es que no vemos de qué manera podemos llegar a un espacio donde se discuta, se conversen salidas y se diseñen salidas y reformas, ¿no? Podría, o sea, imaginamos como un proceso constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente, imaginamos como ese espacio donde se podría como resetear el país y empezar de nuevo, ¿no? Poner nuevas estructuras. La pregunta es cómo llegamos ahí, ¿no? Claro, o sea, y aparte de eso, es que existe desde hace mucho tiempo, pero creo que en concreto, más específico, en las últimas elecciones, una polarización total. Pero justo tú mencionabas esta idea de la derecha. ¿Tú crees que existe una polarización de izquierdas y derechas o es más un discurso de yo voto mejor que tú y mi voto vale más que el tuyo? No creo, no, mira, no creo que exista una polarización derecha-izquierda porque en principio no creo que ni la derecha ni la izquierda sean en este momento como estructuras políticas, sean grupos muy fuertes. O sea, me refiero a los partidos, a las organizaciones, a los líderes, ¿no? Son, o sea, pensando solamente en la derecha, ¿no? Y viendo quiénes están en el Congreso, esos liderazgos son liderazgos muy diminutos. Y no solamente por su impopularidad, sino, por ejemplo, yo lo que pensaba ahora, lo que veía era, eh, estas personas que, por ejemplo, se han tomado selfies y todas estas fotos, ¿no? Graciosas en el Congreso celebrando la salida de Castillo. ¿En qué momento se han dirigido a la ciudadanía estas personas de forma individual, ¿no? Para conversar con la ciudadanía, para analizar lo que la ciudadanía está interpretando de este momento y también para, de cierta manera, como apaciguar algunas cosas que se están viendo otra vez, ¿no? Por ejemplo, los mensajes racistas que se están viendo de manera muy fuerte. ¿Qué líderes de la derecha están hablándole a sus representados para decirles, oigan, esto no está bien, ¿no? Eh, o sea, no, nada, porque lo que ocurre, y esa es mi opinión, es que estos políticos están, es como si estuvieran viviendo y haciendo la política desde un set de televisión, como un cuarto oscuro, un set de televisión donde
viven y hacen la política al margen del país, ¿no? El país es una referencia lejana, ¿no? Y ese país es el país donde la gente está en las calles, donde la gente está trabajando, viviendo el tráfico, pero donde hay incendios forestales, deforestación en la Amazonía, contaminación, la gripe aviar, la pandemia, o sea, hay una serie de cosas que pasan fuera de ese set de televisión imaginario, pero los políticos no están tomando contacto con esa realidad. Entonces, no creo, para responder a tu pregunta, que estemos entre una polarización derecha-izquierda. Lo que creemos es que estamos en un escenario de distanciamiento brutal entre las personas que hacen política y el país, eh, y el país real. Que este grupo pequeño de gente que hace política tenga poder, ¿no? Y sean de derecha, izquierda, centro, ¿no? Centro derecha, lo que sea, en verdad es irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Y cuando yo hablo de la derecha, no solamente estoy pensando en los políticos que están en el Congreso y, bueno, los líderes, estos que están afuera, un poco que aparecen un poco como trolls, ¿no? Cada vez que hay marchas. Pienso sobre todo en el empresariado, ¿no? En el empresariado y en ese empresariado militante y activista, y hasta cierto punto cobarde, porque muchas veces no dan la cara, pero ponen dinero para financiar no solamente marchas, sino también a líderes políticos, ¿no? Entonces, esa derecha es muy fuerte. Claro, pero por ejemplo, también estamos observando que, como tú mencionas, existe ese descontento social que hace tiempo advertía porque el Congreso tiene una desaprobación del más del 85%, entonces era mucho mayor que la del Ejecutivo, y se traducía en queremos que se vayan todos, ¿no? Pero también existen otras fuerzas, por ejemplo, voy a mencionar a una, Antauro Humala quizás, que está tomando mucha fuerza en las provincias y que, aunque algunos lo advertimos, yo creo que no están tomando en serio esa fuerza que tiene y ese discurso un poco totalitario quizás, pero de soluciones populistas, pero de soluciones que quizás van en, en línea con lo que las otras provincias quieren, no solamente Lima quiere esto, sino las otras provincias que están reclamando acciones ya, cosa que no hace Lima, pues, ¿no? ¿No? Y, y mira, y es perfecto, o sea, lo que dices es como perfecto, va perfecto con esta imagen que te proponía de los políticos encerrados en un set de televisión. Antauro no está en ese set de televisión, está más bien en ese país lleno de problemas, proponiendo soluciones retóricas, probablemente inviables, estrafalarias, ¿no? Violentas, pasadas de moda, pero, pero tú sabes que en la retórica todo se puede resolver, ¿no? Yo puedo decir, mira, si fusilamos a 30.000 personas, el país va a ser perfecto y la gente puede creerlo, dependiendo de con qué énfasis lo digo, si uso símbolos, ¿no? O sea, el tema con personajes como, y no solamente Antauro, yo creo que a ese mismo nivel o muy cercano de peligrosidad están personajes como Rafael López Aliaga, ¿no? Que más bien forma parte del mainstream, en este momento está fuera de esa caja, ese set de televisión imaginario, quién sabe dónde está, pero es un personaje terriblemente nefasto que va a gobernar la capital, pero está a ese nivel, ¿no? O sea, no es una persona que haya que dejar o normalizar. Entonces, pero, ¿qué pasa con estos políticos, con estos personajes? Es que están de verdad sueltos, están libres en un sentido político porque no están siendo desafiados, ¿no? Los medios, sobre todo con Antauro, porque a López Aliaga más bien está normalizado, ¿no? Y él se pasea por los sets de televisión, en fin, ¿no? Pero no se le desafía a Antauro a discusiones políticas reales, ¿no? O se le demoniza como, casi como el Abimael Guzmán al que no hay que mencionar, ni con el que no hay que dialogar, ¿no? Eh, o simplemente
se lo ignora, que es otra forma peligrosa de lidiar con él. Lo que decían muchas personas de lo que ocurría en los años 70, esos años de formación de Sendero Luminoso, y creo que esto lo decía Carlos Tapia, ¿no? Si no recuerdo mal, que uno de los errores de la izquierda en esos años 70 fue no debatir con Sendero, con esas células iniciales de Sendero Luminoso, no debatir políticamente, ¿no? Y ese es un error que se comete continuamente en el Perú. La gente decide no debatir, no hacer política, y con la gente me refiero a las élites que están generando, conduciendo el debate, ¿no? En lugar de tratar como simplemente como a un loco a Antauro Humala, pues hay que desafiarlo también en términos políticos, discutir sus ideas, ¿no? Y analizar la inviabilidad de ellas. Y entonces, ¿cuál crees que sería el rol de los medios de comunicación en toda esta crisis política que estamos viviendo? No solamente ahora, sino que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, pues, ¿no? Sí, pues, o sea, el panorama de los medios es también como complejo y es diverso, ¿no? Porque por un lado tenemos los medios, lo que se llama medios tradicionales y donde están, pues, medios, la República, el comercio, ¿no? Los medios más chiquitos del comercio, los canales de televisión, esto que se llaman medios tradicionales. Por otro lado están los medios como nuevos, independientes, tipo Ojo Público, Salud con Lupa, qué sé yo, ¿no? Inforregión, los medios regionales, o sea, todos estos otros medios que están, o sea, que desde hace mucho tiempo tienen mucha fuerza. Entonces, cuando pensamos, no sé, cuando trato de pensar en qué deben hacer los medios, inmediatamente entro a este desafío, ¿no? Que no se puede agrupar a todos los medios, porque todos los medios no tienen no están articulados, porque no tienen conductas gremiales ni siquiera básicas, de principios básicos, éticos, ¿no? Los medios tradicionales están llenos de operadores políticos, llenos de personas que están trabajando en la empresa privada, luego están en los medios de comunicación, luego entran a trabajar con políticos. Desde el punto de vista ético, eso está muy mal, ¿no? Y no podemos, los periodistas, firmar o cumplir acuerdos básicos de ese nivel en estos medios tan poderosos. Entonces, yo lo que creo, o sea, lo que diría es, los medios tienen que informar, los medios tienen que anticiparse un poco hacia a los problemas que se están gestando, proponer discusiones, informar sobre esos problemas, no solamente a nivel político, o sea, ya la crisis climática o sea, estamos en un momento muy, muy, muy terrible de la crisis climática y parece que no existiera, los medios no pueden formar agenda, no quieren formar agenda sobre ese tema. Yo diría que ese es el rol de los medios. Lamentablemente, los medios no cumplen ese rol porque, a pesar de toda la retórica que suelen manejar los mismos periodistas en los medios, sobre todo en los medios tradicionales, no de, sí, nosotros somos el cuarto poder, estamos al servicio de la libertad de expresión, somos imparciales. O sea, a pesar de esa retórica, los medios son empresas y se comportan como empresas, están al servicio de sus intereses. Lo hemos visto en las elecciones del 2021 de una manera muy, muy penosa, ese comportamiento. Entonces, yo no espero mucho de ese tipo de medios. Yo creo que esos medios se radicalizan según las necesidades empresariales de sus empresas y de las personas y de las empresas a las que están conectadas, ¿no? Se radicalizan muy, muy rápidamente. Eh, entonces no espero mucho, no espero mucho. Y creo que es importante, y con eso termino, ¿no? O sea, en este momento no sé cómo llamarle, ¿no? De bisagra, ¿no? En este limbo en que está entrando una nueva presidenta, está a punto de formar un gabinete, es importante mantener algún tipo de escepticismo sobre lo que va a ocurrir, pero un escepticismo basado en nuestra experiencia, en lo que hemos vivido. O sea, tenemos que generar conocimiento y aprendizaje sobre lo que ha ocurrido. No podemos ser ingenuos. Y esa ingenuidad es muy tóxica y la estoy viendo en este momento. La primera presidenta mujer y no sé qué, y qué alegría,
¿no? Hay muchas personas, muchas feministas que están diciendo, oiga, un momento, esto no es un momento de celebración, que sea mujer no es una garantía de que vaya a mover una agenda específica, feminista, la verdad. Claro, sí, y recuerdo lo que mencionaste y lo que todos vimos, el Congreso tomándose sus fotos, celebrando que ellos salvaron la democracia que tanto defendemos. Y también es este alejamiento también que mencionas, ¿no? De los políticos. Por ejemplo, muchas personas con las que he conversado me comentan de que esta polarización no es nueva, ¿no? Vimos en el caso de Ollanta, que fue el último presidente que terminó su mandato y que también se enfrentó a Keiko Fujimori. Pero ¿tú crees que existieron esos mismos discursos que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, es por tu culpa, votante de Ollanta, por eso pasó esto, ¿no? Y lo vamos a trasladar a la situación actual, ¿no? Votaste por Castillo, es tu culpa. O sea, ¿crees que hay una similitud o más bien existen actitudes que se han traducido en, no sé, acciones concretas? Hay una respuesta más fuerte por aquellos que rechazan esta izquierda, ¿no? Que no vamos a decir si lo está haciendo bien o mal, pero está detrás el discurso de rechazo y como tú lo mencionabas también, de racismo, ¿no? De votantes que quisieron un cambio del, no sé, el establishment, ¿no? Y ahora pasamos a otro escenario, ¿no? En el que Pedro Castillo, un hombre de Chota que nadie conocía, llega a la presidencia, pues, ¿no? Bueno, no, eran escenarios totalmente distintos, ¿no? O sea, este clima es propio de este momento, eh, porque a pesar de que estamos hablando de grupos, por ejemplo, el grupo de la derecha era como más o menos similar en esa época, ¿no? Bueno, ha habido cambios, Fuerza Popular como ha reducido su poder, ya no es tan poderosa como antes, es igual, probablemente igual de peligrosa que antes, pero tiene menos poder para controlar a sus propios congresistas, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, este nivel como de violencia que hay es propio de este periodo donde se generó una corriente de opinión eh, que hacía creer que Castillo no debía ser presidente, o sea, desde antes de asumir la presidencia no debía ser presidente. Antes de que él pudiera cometer cualquier delito o crimen, antes de que pudiera nombrar a su equipo, a sus ministros, o sea, había esta posición de que no debía asumir la presidencia. Y esta no es una posición solamente política, es una posición sostenida, apoyada por empresarios que financiaron estudios de abogados que vimos, ¿no? Hasta estos chicos que estaban como buscando firmas que debían ser anuladas ¿no? en algunas provincias, distritos del Perú, ¿no? Bajo la idea del fraude. O sea, esta estructura ha generado, alimentado este momento que estamos viviendo, particular, ¿no? Entonces, como ya antes no había ese cuestionamiento a su legitimidad, no hubo. Y además, también Ollanta Humala, pues su discurso político fue cambiando muy rápidamente, ¿no? De una posición como de izquierda, centroizquierda, ¿no? Se fue alineando más bien hacia una derecha, centroderecha, ¿no? Eh, entonces se volvió un presidente, creo que desde cierto punto de vista mucho más funcional. Castillo no fue, no, era más bien, ha sido más bien un presidente díscolo, inmanejable para, para ese sector de poder. Y yo no sé si ese sector de poder estaba interesado en manejarlo, en hoyantizarlo, ¿no? Ahora, Castillo también eh, cambió de ministro de Economía, por ejemplo, mantuvo a Julio Velarde, esos son signos un poco de por dónde iba sus políticas económicas. Es un momento bien, bien interesante de leer porque a pesar de que a Castillo se le considera como un presidente de izquierda, no es un presidente como diríamos desde la teoría de izquierda, ¿no? No eran esas sus banderas, ni siquiera de una izquierda rancia, diría yo, porque su gobierno ha mantenido las mismas políticas económicas que los anteriores, entonces
¿cómo puedes llamar gobierno de izquierda a un gobierno que tiene un ministro de Economía como neoliberal? O sea, ¿qué cosa es eso, no? O sea, a qué cosa estamos jugando también quienes intentamos analizar esta realidad, ¿no? O sea, la realidad es desafiante, es muy fácil decir, este es el gobierno de izquierda, la izquierda nunca más debe gobernar. Es más difícil entender, tratar de entender qué cosa es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí, termina, por favor. no, eso. Entonces, yo por eso trato de ser como, mantener también cierto escepticismo sobre esta idea de la polarización derecha-izquierda. Más bien lo que creo que hay es una, si es que vamos a usar la palabra polarización, yo creo que hay una polarización entre la clase política y la ciudadanía. O sea, hay una división total entre lo que la clase política hace, piensa, decide y lo que la ciudadanía necesita. Esa clase política es de derecha, izquierda, se pelean entre ellos, están agarrándose como a botellazos entre ellos y creo que muchas veces aprovechan de este discurso de la polarización para hacer creer que esas pequeñas batallas que viven son las batallas que también están como involucrando al resto de la ciudadanía. Y no digo que en la ciudadanía no haya gente de derecha que esté tratando de agarrarse a botellazos con gente de izquierda en las calles, o sea, eso existe, pero eso no es creo que la realidad política de la mayor parte de la ciudadanía. O sea, ese tipo de, casi como de clima de guerra civil, ¿no? Donde, yo soy de derecha, yo voy a agarrar a alguien de izquierda, ¿no? Y lo voy a golpear. O sea, eso no es lo que se vive en la ciudadanía en general. Mi impresión. Sin embargo, esa, estos grupos políticos pueden crear ese clima. Lo hemos visto en las elecciones pasadas, donde sí había un momento en que parecía que íbamos a llegar a un punto en que la gente se iba a empezar como agredir físicamente en las calles. O sea, hemos llegado a ese momento. Claro, y existe la idea de que, o sea, no se puede debatir con personas que creen que, no sé, pues Keiko Fujimori fue, debería haber sido lo mejor y que con ella no hubiera pasado, al margen de las ideas políticas, o sea, ella también está siendo investigada por una organización criminal, no podemos dejar de lado esos temas. Y bueno, ahora Pedro Castillo, que también está involucrado en temas similares, ¿no? El punto no es ese, el punto es qué discursos emitimos a esas personas que tienen esos discursos diferentes y como tú lo mencionabas, ¿no? Que demandan ideas distintas y que la política está totalmente alejada de esa línea ciudadana. Aunque podemos, no sé, entonces, ¿cuál sería, digamos, tu lectura de si hay nuevas elecciones, por ejemplo? ¿Cuál sería la futura lectura que existiría? O sea, si tenemos una presidenta que es mujer y eso no significa que sea idónea para el cargo, ¿no? Vamos a ver lo que sigue con sus acciones políticas, ¿no? Con su diálogo. Pero de haber unas nuevas elecciones, o sea, el panorama cambiaría, sería el mismo, existirían los mismos discursos de, por ejemplo, tú llevaste al poder a esa persona y es tu culpa que lo hayas hecho. Sí, mira, esos discursos me dan mucha pena, son muy tóxicos y lo dice gente muy visible. Están como una especie de policía en Twitter, en redes sociales diciendo eso, ¿no? ¿Dónde está la gente que votó Castillo? Y no, ellos son los culpables, en fin, ¿no? Es un discurso sumamente idiota, sumamente violento, ¿no? Porque es como con lo que dices, o sea, tienes a Keiko y tienes a Castillo, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de decisión sabia puedes tomar frente a esta decisión? Imaginemos la presión que ha vivido la ciudadanía en esos momentos. O sea, mucha gente votó por Keiko, no alegremente, sino tapándose la nariz. Hemos visto como transformaciones del tipo Darth Vader, ¿no? Como Vargas Llosa, ¿no? O sea, esa transformación que a mucha gente pues le dolió, o sea, no ha sido muy fácil
decidir por quién votar en esa época. Sin embargo, en este momento la gente arrastrada por ese triunfalismo tonto está, ¿no? Diciendo, como culpando a la gente que votó por Castillo de este momento. Y nuevamente, o sea, normalizando a Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori es una persona que está siendo procesada por lavado de activos desde hace mucho tiempo, ¿no? Se está pidiendo 30 años de cárcel. ¿De qué manera votar por esta persona, ¿no? Puede ser algo como patriótico, ¿no? O sea, uno puede decidir votar, pudo haber decidido votar por Keiko por muchas razones, etcétera, pero son decisiones muy complicadas, muy difíciles. Lo mismo con Castillo. Entonces, yo creo que sería importante que estas personas, y sobre todo pienso en las personas que tienen mucha mayor visibilidad, líderes de opinión, que están asumiendo esa actitud que deberían, como no sé, tomarse un matecito, alejarse un ratito de las redes sociales, ¿no? Ir a misa si creen, si creen en Dios, no sé, reflexionar un rato, ¿no? Eh, ¿qué cosa, ahora, digo, para ir cerrando e ir a cosas concretas, esta pregunta, ¿no? Es, o sea, ¿qué cosa debería ocurrir según mi modesta opinión? Pues nunca está de más como la organización política, ¿no? O sea, hay muchos partidos, hay muchos movimientos sociales, muchos movimientos ciudadanos, barriales,